Un buen día para todos. Les habla Jonathan Guerra, docente del área de matemáticas de la institución educativa María José Vascoa. En este tutorial vamos a resolver los puntos 14 y 16 de la guía número 3, Regresa numérica del grado 9. Esos puntos los vamos a encontrar en explicación teórica en la página 28 del texto guía Vamos a aprender matemáticas. Vamos a hablar de logaritmos. Básicamente, un logaritmo es una expresión matemática que busca calcular cuánto tengo que elevar una base a para obtener un número x, ¿sí? O sea, cuánto tengo que elevar el a para que me dé x. Y ese número lo va a determinar como y. Es decir, la base a elevado a la y me va a dar x. Es importante tener claro que a siempre tiene que ser mayor que 0 y obviamente va a ser diferente de 1. Vamos a hacer algunos ejemplos. Por ejemplo, se lee así, logaritmo en base 5 de 125. ¿Qué significa? ¿A cuánto tengo que elevar el 5 para que me dé 125? Se parece un poco, digamos, a las preguntas que nos hacíamos con radicales, pero es importante que aquí ya tengo el número directamente que debo elevar. Debo elevar el 5, ¿cuántas veces tengo que elevarlo para que me dé 125? En este caso, ¿cuántas veces tengo que multiplicar el 5 por sí mismo para que me dé 125? Como notan, son 3 veces, porque 5 a la 3 es 125. Y asimismo, por ejemplo, ¿cómo calculo yo el logaritmo de 100.000? Miren que en ese caso el logaritmo no tiene base. Cuando no tiene numerito acá abajo, digamos, se sobreentiende que es base 10. Pero aquí nos estamos preguntando, ¿cuánto tengo que elevar yo el 10, imaginario en este caso, para que me dé 100.000? Entonces tengo que elevarlo 5 veces, porque 10 a la 5 da 100.000. Ahora, por ejemplo, acá también se puede calcular de fraccionarios. ¿Cuánto tengo que elevar el 4 para que me dé 1 sobre 64? Uno sabe que para, digamos, obtener un 64 a partir de un 4, tiene que multiplicarlo 3 veces, ¿sí? 2 veces, 3 veces. Pero como me dicen 1 sobre 64, simplemente no me va a dar positivo, sino que me va a dar negativo. Es decir, 4 a la menos 3 es como tener 1 sobre 64. Para que tengan eso claro, pues, cuando yo tengo una potencia negativa, básicamente es la misma potencia positiva, pero en fraccionario, es decir, 1 sobre lo que yo quiero calcular. Bien, estos logaritmos entonces tienen unas propiedades. Vamos a ir primero a las preguntas. Ya teníamos que qué significa logaritmo en base 3 de 9 sea igual a 2. ¿Qué quiere decir eso? Que 3 al cuadrado da 9. Sí, da 3 por 3 nos da 9. Que 3 elevado a la 2 da 9. ¿En qué se diferencia un logaritmo de una multiplicación con el logaritmo de una división? Entonces ya esto tiene que ver con las propiedades de los logaritmos. Asimismo, la 16 pregunta, ¿qué tiene que ver? Que por qué el logaritmo en base, digamos, de a es igual a 1, ¿qué tiene que suceder? ¿Sí? Entonces, vamos a ver las propiedades. Cuando yo tengo el logaritmo en base a de una multiplicación, yo puedo sumar esos logaritmos, cada uno en diferente base, digamos de x más el logaritmo en base a de y, por ejemplo. Logaritmo en base 3 de 9 por 81 es lo mismo que el logaritmo en base 3 de 9 más logaritmo en base 3 de 81. Miren que aquí ambos números tienen la misma base. Cuando está dividiendo, en vez de sumar, lo vamos a hacer lo mismo, pero restando. Logaritmo en base 5 de 5 y logaritmo base 5 de 125. Miren que aquí la diferencia entre cuando está multiplicando y dividiendo es que la multiplicación es la suma de los logaritmos y la división es la resta de los logaritmos. Ahora, lo que tenía que ver con la tercera pregunta, que por la 16ª pregunta, perdón, de que por qué el logaritmo en base a de a es igual a 1. Básicamente me está preguntando qué número tiene que elevar a para que me dé a. El único número que podemos elevar a para que me dé el mismo es el número 1, por eso en este caso. De hecho es una de las propiedades, ¿no? El logaritmo en base a del mismo número siempre va a dar 1. Logaritmo en base 15 de 15 siempre da 1. Ahora nos quedan dos propiedades. Cuando yo tengo el logaritmo en base a de un número que está elevado a la otra, ese exponente puede bajar a multiplicar. Por ejemplo, logaritmo en base 7 de 343 de elevado a la 5. Ese elevado a la 5 puede pasar entonces a multiplicar el logaritmo y lo calculo común y corriente. ¿Cuántas veces tengo que elevar el 7 para que me dé 343? Y ese resultado lo voy a multiplicar por 5. Ahora, la última propiedad es que cualquier número, logaritmo en base a cualquier cosa de 1, siempre va a ser 0. ¿Sí? Porque el único número que yo puedo elevar, cualquier número, para que me dé 1, siempre va a ser 0. Ahora, hay otros logaritmos cuando son, digamos, trascendentales. Hay un logaritmo en particular que quiero que tengan en cuenta, que lo van a representar con IN, o en otras palabras, bueno, cuando esto realmente es una L minúscula, LN. ¿Qué significa N? Es un logaritmo en base E.
¿sí? Un numerito que significa 2.71. Eso es para cuando lo vean pues como por ahí. Así como cuando yo no pongo nada, cuando no pongo nada en la base, significa un 10. Cuando aparece un LN, significa en base E, que recuerden que E significa 2.71, que lo van a entender, digamos, en cursos posteriores. Ahora, vamos a hacer entonces algunos ejercicios relacionados con los logaritmos. Bueno, entonces este logaritmo, por ejemplo, en base 9 de 9, según las propiedades, el logaritmo en base de lo mismo siempre va a dar 1. Ahora, entonces, tenemos lo siguiente. Logaritmo en base 5 de 5 a la 4. En este caso el 4, como está exponente, lo voy a pasar a multiplicar. O sea que me quedaría así. 4 multiplicado logaritmo en base 5 de 5. Logaritmo en base 5 de 5. Y esto sabemos que da 1, o sea que me queda 4 por 1, me queda igual a 4. ¿Sí? Y así puedo resolver todos los otros. Aquí simplemente la pregunta es, ¿a qué número tengo que le darle el 4 para que me dé 64? En este caso sería 13, porque 4 por 4 por 4 daría entonces 64, ¿sí? Listo, ya estos otros los dejo pues como ejercicio. Último ejercicio relacionado con logaritmos, un penúltimo ejercicio, tiene que ver con las propiedades. Aquí nos dice que apliquemos las propiedades de los logaritmos para simplificar cada expresión logaritmo. Vamos a entonces, para poder aplicar las propiedades, tengo que tener la misma base en todos los logaritmos. Observen, por ejemplo, el primer ejercicio. Todo no tiene base, se supone que es la base 10, ¿no? Entonces todo tiene la misma base logarítmica. Y vamos a simplificarlo para que nos quede un solo logaritmo. Vamos primero a copiar el ejercicio. Entonces tenemos logaritmo en base 10, no lo voy a poner, pues aquí hay un 10 imaginario, de 12 más un medio de logaritmo en base 10 de 7 menos logaritmo en base 10 de 2. Entonces básicamente tenemos lo siguiente. Vamos primero a sumar ese exponente, subirlo acá al 7. Vamos a copiar todo lo otro exactamente igual. Logaritmo en base 12, perdón, de 10, logaritmo en base 10 de 12 más logaritmo en base 10 de 7 a la 1 medio, subí este 1 medio como exponente, menos logaritmo en base 10 de 2. Ahora voy a aplicar la propiedad de la suma de los logaritmos, que recuerden que es la multiplicación. Cuando yo tengo la suma de dos logaritmos en la misma base, básicamente es la multiplicación de los números. Entonces sería logaritmo en base 10 de 12 por 7 a la 1 medio, menos el logaritmo en base 10 de 2. Y finalmente voy a aplicar la propiedad que dice que la resta de los logaritmos de la misma base es la división. Entonces me quedaría el logaritmo de 12 por 7 a la 1 medio sobre 2. ¿Sí? Podría aún simplificar más esto. 12 dividido 2 da 6. Por lo tanto me quedaría el logaritmo en base 10 de 6 multiplicado 7 a la 1 medio. ¿Sí? Básicamente sería así. Bien, y así se pueden hacer los otros. Primero subimos, por ejemplo, los exponentes y ya luego miramos si se puede aplicar la propiedad de la suma o la resta de los logaritmos. Quiero hablar particularmente del punto E. Miren que primero hay que hacer la parte de adentro, digamos, del paréntesis, y finalmente, como me va a quedar un 2 logaritmo de algo, ese 2 puede subir como exponente para que lo tengan en cuenta. Vamos a analizar un poquito el punto entonces 7, voy a borrar acá. Entonces el punto 7 nos dice, el pH de una sustancia está dado por menos logaritmo de la concentración de H+. ¿Sí? Es una medida de la concentración de hidrógenos. Que se mide en moles por litro. Las sustancias con un número de pH igual a 7 se denominan neutras, como por ejemplo el agua. Con sustancias menor a 7 se llaman ácidos y con mayor a 7 son básicos. Entonces nos dicen que en una muestra de sangre humana se encontró esa concentración, 3.16 por 10 a la menos 8. Nos dicen determine el pH. Entonces simplemente calculamos la fórmula, el pH va a ser igual a menos logaritmo en base 10, mire que no tiene ninguna base acá, se supone la 10, de esta concentración de 3.16 por 10 a la menos 8. Y vamos a calcular esto directamente en la calculadora. Quiero mostrarles, por ejemplo, en la calculadora aparece ese símbolo, la mayoría de ellas aparece el símbolo logaritmo, que es el que está acá. Observen que también aparece el EN, el que les hablaba ahorita, que es en base E, en base 2.71, pero el que necesitamos es este, el que no aparece en base nada, que se supone es el 10. Ahora, las calculadoras más modernas se le puede cambiar la base, ¿sí? Se le puede cambiar la base del logaritmo. Ahora,
necesitamos este número inicialmente, entonces lo voy a copiar acá, 3.16, y ese número va a estar elevado, va a estar multiplicado, por 10 a la menos 8. Por lo tanto, primero voy a copiar ese número. Voy a copiar acá 10 a la menos 8. Copio el menos 8 y le saco el 10 a la menos eso. Y este número entonces vamos a estar multiplicado por 3.16. Y a este número es el que le voy a sacar el logaritmo en base 10. Entonces me queda menos 7.5. Ahora, con este negativo, entonces nos quedaría menos con menos nos da más, a lo que el pH nos va a quedar 7.5, lo que es un pH básico. Bien, hasta acá este tutorial, espero pues haya sido claro.